Saludos, mi nombre es Adriana Zapata y les estaré presentando un caso de estudio sobre el capítulo 12 del libro Materiales, Ingeniería, Ciencia, Procesos y Diseño de Michael Ashby, titulado Átomos agitados, materiales y calor. Este es el caso de estudio, el cual dice lo siguiente. Se requiere de un material para el radiador, intercambiador de calor de un auto, para extraer calor del motor de combustión interna, donde se utiliza agua a más de 180 grados Celsius. Liste los atributos del material que pueda desempeñarse adecuadamente para un automóvil convencional, estableciendo como objetivo maximizar el rendimiento, tomando en cuenta la conductividad térmica y disminuir el precio del material a menos de $5 por kilogramo. Para resolver este caso, haremos uso de la metodología Ashby para la selección de un material para el radiador y para el proceso de fabricación. Ahora vamos con la definición de la problemática. El radiador es la parte más importante del sistema de refrigeración de los vehículos y se encarga de enfriar el líquido refrigerante para evitar el sobrecalentamiento del motor. Las aspas disipadoras de calor funcionan mejor cuando el carro está en carretera y marcha rápido, porque el flujo de aire entra y ayuda a enfriar el agua caliente del motor. Sin embargo, en lugares con tráfico o semáforos, el auto deberá marchar despacio, lo que suele calentar más el motor. Si está muy caliente, no hay suficiente flujo de aire y si el abanico del radiador no está funcionando correctamente, el motor se calentará más de lo normal, aumentará su temperatura y puede llegar el caso de que aparezca un humo vaporoso por debajo del cofre del automóvil. También es muy común que el radiador presente fugas, lo que provoca que se salga el líquido refrigerante. Por otro lado, hay casos donde los usuarios solamente le agregan agua al componente, provocando su oxidación y posteriormente obstruyendo el flujo, bajando la eficiencia. Como objetivo general planteado para esta asignación, se encuentra el proponer un material alterno para la fabricación de radiadores para el motor de un vehículo, que permita disminuir el precio y maximizar el rendimiento en comparación con los materiales utilizados para el mismo componente en la actualidad. Como objetivos específicos se plantearon estudiar y aplicar la metodología Ashby para la selección del material, investigar el funcionamiento del radiador para extraer calor del motor de un vehículo, aplicar el eco-audit para comparar el impacto ambiental del material seleccionado y los utilizados actualmente, estudiar y aplicar la metodología Ashby para la selección de un proceso para la fabricación del componente e investigar el proceso de fabricación del componente seleccionado. Un automóvil, para sus partes interesadas y sus requisitos, podemos decir lo siguiente, que un automóvil es una máquina que permite el transporte de una o varias personas de un lugar a otro. En 2017, el parque vehicular de la República Dominicana estaba compuesto por 4.097.338 unidades de vehículos en el país. Dentro de los interesados de este producto se encuentran los fabricantes de vehículos, los mecánicos, los negocios de repuestos de autos y los usuarios de los vehículos. Estos consideran que el radiador debe ser resistente a deformaciones, barato, fuerte, que pueda mantener su forma a altas temperaturas, que no sea pesado, temperatura adecuada al lugar de uso, ecoamigable, capaz de disipar el calor que excede el motor y resistente al agua y a la corrosión. Los materiales utilizados actualmente para la fabricación del componente son el aluminio o el cobre. Las transferencias de calor en ambas opciones, el aluminio o el cobre, proceden valores aproximados. Y cabe destacar que el radiador de aluminio es más barato que el de cobre, aunque el radiador de cobre presenta un mayor rendimiento por su composición. El radiador de un auto es un elemento que forma parte del sistema de refrigeración del vehículo, pues su misión principal es la de evitar que se produzcan sobrecalentamientos en el motor. Sin embargo, es muy común que este componente presente fallos que afecten su rendimiento, por lo que para resolver esta problemática se requiere de un material que sea capaz de cumplir con los requisitos antes mencionados. De igual manera, el material debe cumplir con al menos una característica que permita la reducción del impacto ambiental. Ahora les presentaré la primera etapa de la metodología, la traducción. Pues, ¿qué hace el componente? El motor genera mucho calor. Para controlar que ese calor no dañe el motor es necesario mantenerlo refrigerado y el radiador cumple con esa función. El radiador se encuentra en la parte delantera del motor y cargada de líquido refrigerante que circulará por dentro del motor. El líquido refrigerante, cuando pasa por el radiador, recibe el aire del exterior, generada por el movimiento del vehículo, que conjuntamente con un ventilador que se encuentra detrás enfrían el líquido refrigerante. ¿Cuáles son las condiciones negociables y no negociables?
Pues reconociendo las características deseadas en la funcionalidad del componente, se deben tomar en cuenta parámetros para definir el material para definir que el material cumpla con el objetivo deseado. Como atributos no negociables se definió el módulo de Young, porque el material para el radiador del motor debe ser rígido, por lo que debe tener un módulo de Young relativamente medio alto, es decir, que sea preciso aplicar una fuerza considerable para poder deformarlo. Con respecto al límite elástico, la cual es la tensión máxima a la que puede ser sometido el material sin sufrir deformaciones permanentes, debe ser medio alta. La conductividad térmica, perdón, es la emisión o disipación de calor de un radiador. La emisión o disipación de calor de un radiador depende de la diferencia de temperaturas entre su superficie y el ambiente que lo rodea y de la cantidad de superficie en contacto con ese ambiente. A mayor superficie de intercambio y mayor diferencia de temperatura, mayor es el intercambio. La temperatura máxima de servicio. El componente debe ser capaz de soportar altas temperaturas sin que pierda alguna de sus propiedades. El coeficiente de expansión térmica, la tendencia del material a cambiar su forma, área y volumen en respuesta a un cambio de temperatura debe ser mínimo. Por otro lado, con respecto a su geometría, será la de 3D Hollow. Como atributos negociables se definió la durabilidad en aguas. El material debe ser resistente al agua para los casos en los que el usuario solo alimenta el radiador con este fluido y así evitar la obstrucción y disminución de la eficacia del componente. Densidad. El material puede ser lo suficientemente ligero para que el usuario pueda trasladarlo sin que represente un gran esfuerzo para este. La huella de carbono. Sería ideal que el material emita la menor cantidad de gases de efecto invernadero durante su proceso de fabricación para así reducir el impacto ambiental. Y reciclaje. El material debe ser capaz de ser reciclado. Un atributo que me faltó mencionar en condiciones no negociables es el precio, el cual el material con el que se ha fabricado el componente debe ser menor a $5 por kilogramo. En resumen, así se tradujeron los requisitos de las partes interesadas a propiedades que se pueden obtener en granta. Es decir, todo eso fue lo que yo mencioné anteriormente, tomando en cuenta los requisitos y cómo se tradujeron. Asimismo, tomando en cuenta lo de la forma, esta es la forma que se busca de 3D Hollow. ¿Qué se quiere maximizar o minimizar? Se busca maximizar el rendimiento y disminuir el precio del material a menos de $5 por kilogramo. Las variables libres serán la selección del material y la selección del proceso de manufactura. A continuación veremos la segunda etapa de la metodología Ashby. Estas son las características de diseño a tomar en cuenta sobre el componente. En este caso se colocará un máximo de precio de $5 por kilogramo debido a que este es uno de los requerimientos para el radiador. Del mismo modo se colocará un mínimo de temperatura máxima de servicio de 180 grados Celsius porque durante el proceso de extraer calor del motor de combustión interna se utiliza agua a más de 180 grados Celsius. Para el caso del límite elástico, que es el esfuerzo máximo que puede aguantar el radiador del vehículo sin deformarse, se puede hacer uso de las tablas termodinámicas del agua, ya que una de las especificaciones del radiador es que se utiliza agua a más de 180 grados Celsius. Es por esta razón que en la tabla de propiedades del agua saturada se busca la presión que se ejerce a la temperatura dada. En este caso, la presión mínima que debe soportar sin deformarse es de 2.8 kilopascales, lo que es equivalente a 1.002.800 pascales. Para el cálculo del módulo de Young se hará uso de la fórmula presentada a la derecha. El esfuerzo a utilizar será el mismo que el encontrado en el caso anterior, por lo que solo sería encontrar la deformación unitaria. Para encontrar esa deformación se hará uso de la siguiente fórmula, enfocándonos en la parte de la derecha. Para el cálculo de la variación de la temperatura, se tomará en cuenta una situación muy común en Santo Domingo, el taponamiento vehicular en la ciudad. Se asumirá un caso en el cual el radiador del motor no está recibiendo el suficiente flujo de aire para disipar el calor debido a la poca marcha del vehículo y que para colmo el ventilador del componente se encuentra dañado.
Basándonos en los requerimientos del componente, este debe extraer calor del motor de combustión interna, el cual utiliza agua a más de 180 grados Celsius. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando ponemos el vehículo en marcha, la temperatura del refrigerante es capaz de alcanzar 300 grados Celsius. Para nuestro análisis se tomará esta como la temperatura que debe disipar el aire a falta de un ventilador. Asimismo, tomando en cuenta que la temperatura máxima promedio en el país es de 32 grados Celsius, la variación de la temperatura sería la siguiente. Para determinar la variación de los coeficientes de expansión, nos basaremos en la siguiente fórmula, donde R es el radio del tubo y T el espesor. Por lo que despejando la diferencia de los coeficientes de expansión se obtiene 7.3452 por 10 a la menos 4 sobre Celsius. Con estos valores se sustituye en la fórmula de deformación unitaria, obteniendo una deformación de 0.1969. Por último, se sustituye en la fórmula de módulo de Young, dando como resultado 5.09 por 10 a la 6 pascales. Para el cálculo del coeficiente de expansión térmica se hará uso de la siguiente fórmula, donde la parte de la izquierda se puede reescribir de la siguiente forma, dando como un resultado un coeficiente de 7.34701 por 10 a la menos 4 sobre Celsius. Con respecto a la conductividad térmica, se puede obtener a partir de una investigación sobre la evaluación de la capacidad térmica de un radiador de calor para motores, la cual establece que la conductividad térmica de las aletas del radiador, que es por donde fluye el líquido, es de 85 watts sobre metro por Celsius. Esta conductividad térmica se coloca como cota inferior dentro del software. Aquí se observa cómo se ingresaron los valores en granta. Para este caso resultaron 285 de 4.169 posibles materiales. Seguidamente les presentaré el proceso de clasificación o ranqueo. Para esta etapa se ranquearán los materiales ya filtrados, buscando aquellos que se desempeñen mejor tomando en cuenta los objetivos y la habilidad de los materiales a desempeñarse de forma eficiente en la aplicación dada. Los objetivos para el diseño del radiador de un auto son maximizar el rendimiento y disminuir el precio de material a menos de $5 por kilogramo. Tomando en cuenta esos objetivos y los atributos negociables, se definirán los siguientes índices de materiales. Para la conductividad térmica, flujo por unidad de masa y densidad, se hará uso de esa fórmula en donde se busca maximizar el rendimiento del radiador, optimizar el flujo de calor por unidad de masa y minimizar el peso del componente. Para la temperatura máxima de servicio y durabilidad en agua dulce, se definió ese índice y se busca maximizar la temperatura de servicio sin afectar el rendimiento del radiador y su durabilidad en contacto con agua dulce. Con respecto al coeficiente de expansión térmica y durabilidad en agua salada, se busca minimizar la expansión térmica del componente y maximizar su durabilidad en contacto con agua salada, perdón. La conductividad térmica, precio y huella de carbono. Se define ese índice y se busca maximizar el rendimiento del radiador, minimizar el precio a menos de $5 por kilogramo y reducir la huella de carbono. Por último, reciclaje, conductividad térmica, precio y densidad. Se definió ese índice y se busca minimizar el precio y la densidad, como también aumentar la fracción de reciclaje y el rendimiento del radiador. Ahora veremos la representación gráfica de cada índice. Así se representó el primer índice. En este caso, escogeremos aquellos materiales con la relación más alta, los 3 primeros materiales. Al igual que el caso anterior, se toman los 3 materiales con la relación más alta. En este caso específico, se buscan los materiales con la menor relación. Aquí también se escogieron los materiales con la relación más alta. Y para el caso del índice de reciclaje, conductividad térmica, precio y densidad, también se tomaron los valores con mayor relación. Tomando en cuenta los resultados de los gráficos de los índices de materiales, se define la siguiente matriz de selección, con el objetivo de escoger los mejores materiales que puedan desempeñar la función dada. El método de evaluación se le asignará una escala del 1 al 5 a cada material, siendo 1 que
no cumple o que cumple muy poco y 5 que cumple excelente a cada material, basados en los criterios que debe cumplir, siendo los siguientes. Por ejemplo, para el de conductividad térmica, flujo por unidad de masa y densidad, se asignará un valor de 1 a aquellos índices o aquellos materiales que hayan obtenido un índice menor a 10.66, un 2, un 3, un 4 y un 5, aquellos que posean un índice mayor a 25.6 por 10 a la 6. Tomando en cuenta las rúbricas, se evaluaron cada uno de los mejores 3 materiales de cada gráfica, resultando solo 2 con la puntuación más alta, el aluminio 2618 T61 y el aluminio 2014 T6510. En este caso se escogieron esos dos porque fueron los dos materiales que sacaron igual calificación y fue la calificación superior. Como última etapa del proceso de selección del material se encuentra la documentación. El aluminio 2618 T61 es una aleación de aluminio altamente dúctil y resistente que contiene cobre y magnesio. Esta aleación presenta una buena resistencia a la corrosión, buena maquinabilidad y la capacidad de absorber una gran cantidad de calor extremo, a la vez que recibe un daño mínimo. Estas propiedades hacen que la aleación sea un metal excelente para usar en componentes aeroespaciales y de defensa, y en aplicaciones de autosport de alto rendimiento. Por otro lado, el aluminio 2014 T6510 se utiliza en componentes estructurales de alta resistencia para aviones, vehículos militares y puentes, fabricación de armas, aplicaciones estructurales. Se puede recocer a 413 grados Celsius durante 2 a 3 horas. Luego la aleación se enfría cada hora entre 10 y 260 grados Celsius, seguido de enfriamiento por aire. Se utilizan métodos convencionales para formar esta aleación. Este es un cuadro comparativo de las propiedades de ambos materiales. Se observa que el precio de ambos es relativamente igual. El módulo de Young y la conductividad térmica del aluminio 2014 es mayor, mientras que la densidad y el coeficiente de expansión térmica del 2618 es menor, aunque su temperatura máxima de servicio es notablemente más alta. Luego de haber analizado las propiedades y los usos de ambos materiales, se concluye que el material escogido para la fabricación del radiador será el aluminio 2618 T61, debido a que es un material ya aplicado para autos deportivos. Asimismo, su precio se puede minimizar hasta los $2.43 por kilogramo. Cabe destacar que es un material más ligero, posee una temperatura máxima de servicio que puede llegar hasta los 300 grados Celsius y posee un menor coeficiente de expansión térmica en comparación con el aluminio 2014 T6510, a pesar de que posee una conductividad térmica y un módulo de Young relativamente menor. Su diferencia es prácticamente mínima. Para concluir la selección del material, se realiza una prueba de coauditoría en el software CSDUPA Granta del material alternativo seleccionado versus los materiales usados actualmente del objeto de estudio. Cabe destacar que la ecoauditoría es una prueba que al introducir ciertos datos referentes al material, esta calcula una estimación del impacto ambiental de este durante todo su ciclo de vida, desde su fabricación, transporte, uso hasta el final de su vida útil, donde después se desecha, se recicla o se incinera. Además, considerando que un radiador bien cuidado debería tener un tiempo de vida útil de entre 8 y 10 años. El kilometraje anual promedio de un coche es de alrededor de 10.000 kilómetros, lo que equivale a 27.4 kilómetros al día. Los materiales utilizados actualmente para la fabricación de este componente son el cobre de uso general y el aluminio 3003. Este es el recorrido que hace el primer material desde su productor más cercano hasta su llegada al país, con 2 viajes a través de camiones de 2 ejes y uno vía marítima hasta llegar al puerto de Jaina. En este y los demás casos, el punto de destino final es Radiadores Ramírez SRL, una empresa fabricante de radiadores para la industria y el área automotriz. Este es el recorrido del cobre de uso general desde su productor más cercano hasta su punto de destino final. Por último, este es el recorrido del aluminio 2618 T61, que es el material resultante luego de aplicar la metodología Ashby. En resumen, estos son los resultados del ecoaudit, donde lamentablemente el material escogido produce una mayor huella de carbono y consume una menor energía que uno de los materiales utilizados actualmente para la fabricación del radiador, mientras que con el aluminio 3003 su impacto ambiental es relativamente igual.
Aún así, gracias a su capacidad de ser reciclado, este impacto se contrarresta. Ya por último, les mostraré la metodología ASHRAE para el proceso de selección del proceso de fabricación. Entre las restricciones funcionales se encuentran aplicar al aluminio 2618 T61, el proceso tiene que ser primario, su forma es 3D hollow, el tamaño de lote es de 500 unidades y sus dimensiones son 728 por 425 por 16 milímetros. Los objetivos son minimizar el costo del capital, maximizar la fracción de utilización del material. Como variable libre tenemos el proceso de fabricación del material. Estos son eso es el filtrado para el proceso. En este caso, el material al cual se le aplicará el proceso de producción es al aluminio 2618 T61, por lo que se aplicará un árbol restringiendo los procesos a que se pueden aplicar ese material. La forma establecida para el radiador es Hollow 3D, Hollow 3D. El proceso para la producción del material es primario y el tamaño del lote máximo para producir radiadores es de 500 unidades. Estos son los resultados del filtrado, el cual arrojó 3 posibles procesos de 146. Tomando en cuenta los objetivos y los atributos, se definió el siguiente índice que busca maximizar la fracción de utilización del material y minimizar el costo del capital, por lo que se genera el gráfico de la derecha. En este caso se escoge el proceso que posea una mayor relación en el índice, porque significa que posee una mayor fracción de utilización del material y un costo del capital bajo. Sin embargo, este proceso, el cual es Ballistic Particle, se descartará porque, como bien señala, este es un proceso obsoleto debido a que fue reemplazado por métodos de inyección de tinta. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, el proceso escogido es el de fusión selectiva por láser. La fusión selectiva con láser es una técnica de fusión en lecho de polvo. Se escanea un rayo láser a través de la superficie como con el sinterizado selectivo por láser, pero en este caso derrite completamente el polvo localmente para producir un modelo completamente denso, sin la necesidad de infiltración. A medida que se completa cada capa, se pasa a una nueva capa delgada de polvo sobre la parte superior mediante un limpiador o un cabezal de fresado y se repite el proceso. Hay que destacar que los metales deben estar disponibles en forma de polvo y entre sus usos típicos podemos destacar que se usa generalmente para moldeo por inyección y herramientas de fundición a presión para la industria aeroespacial y automotriz. Ya como conclusión, se puede decir que se obtuvo un material capaz de ser utilizado en la fabricación de radiadores para autos. Asimismo, se logró reducir el precio del material a menos de $5 por kilogramo, de forma específica a un intervalo de 2.43 a 2.99 dólares por kilogramo. Como también se logró maximizar el rendimiento del componente y su temperatura máxima de servicio a un intervalo de hasta 300 grados Celsius, lo que va acorde con la temperatura máxima a la que puede alcanzar el motor del vehículo. Asimismo, este material presenta una excelente durabilidad en contacto con agua dulce, el cual es uno de los líquidos que generalmente se colocan junto con el refrigerante, e incluso hasta de forma individual, o sea, solo, para facilitar el intercambio de calor. Sin embargo, el material propuesto impacta en mayor medida al medio ambiente que uno de los materiales utilizados actualmente. Aunque si su forma de fin de vida es el reciclado, este impacto se contrarresta. Por último, se puede decir que se obtuvo un proceso para la fabricación del radiador de autos capaz de darle forma al aluminio 2618 T61, a la vez que minimiza el costo del capital y aumenta la fracción de utilización del material. Muchísimas gracias.